Es aquí. Bueno, y espero que hayamos despertado entonces su interés por participar. Vemos también y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando vía Zoom. Evidentemente son muchos más, menos mal porque si no nos hubiese casado el lugar, así que estamos muy contentos que puedan participar con nosotros y haya despertado interés en ustedes este tema. Bueno, me toca a mí hacer la presentación. Mi nombre es Omar Travadelo, soy el médico consultor del servicio de medicina transfusional de este hospital y vamos a hacer una presentación sobre el tema. Si bien vamos a centrarnos un poco en el RH fetal en sangre materna, pero en realidad vamos a tratar de hacer alguna actualización sobre cómo hoy tenemos que encarar el estudio de la profilaxis de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, ¿no? Bueno, esto es simplemente un recordatorio, no vamos a entrar en detalle en lo que estamos viendo en este cuadro, pero que habla de la evolución que ha tenido la mortalidad perinatal basándonos en lo que significa la enfermedad hemolítica del recién nacido por RH. En el año 50 estaba el 50% de la mortalidad perinatal sobre 1000 nacidos vivos. Entonces, a través del tiempo y a través de los años, las diversas actividades que se desarrollaron, tanto desde lo diagnóstico como de lo terapéutico para estas pacientes y para estos recién nacidos, y sobre todo después, todo lo que se pudo hacer sobre el feto durante el embarazo, pudieron bajar fuertemente la mortalidad y sobre todo lo más significativo, por supuesto, que en los años 70 aparece la gamma globulina anti-RH y que eso de alguna manera marca un antes y un después cuando empezamos con la profilaxis de la enfermedad aplicándola después del parto. Eso cambió tan significativamente y ahora nos tenemos que centrar en algunos cambios que se suceden a partir de esa posibilidad de prevenir una enfermedad hemolítica del recién nacido. La primera, digamos, de alguna manera, lo primero que pudimos lograr fue bajar que al 2% de las mujeres se sensibilizasen por el RH a partir de que teníamos la profilaxis después del parto. Sin embargo, digamos, al poderse comprobar que algunas pacientes igual podían sensibilizarse y eso era producto de las microhemorragias fetomaternas que ocurrían en el tercer trimestre, se empezó a utilizar la profilaxis en la semana 28, con lo cual bajó aún todavía más significativamente la cantidad de pacientes que se sensibilizaban. Sin embargo, ahora entonces nos abocamos a otro problema y es el tercer punto que se ve acá, el tercer número de importancia, que es que hay 40% de pacientes embarazadas que pueden recibir gamma globulina anti-RH innecesariamente porque en realidad sus fetos no las van a sensibilizar porque son fetos RH negativos. Lo que sucede es que a poder estar en claro que ese feto es RH negativo, antes de estas posibilidades diagnósticas actuales, eran sistemas cruentos por los cuales llegar a la sangre fetal por punción del líquido del cordón y poder obtener muestras de sangre fetales para poder certificar que ese paciente era RH negativo. En cambio, digamos, lo que nos ha sucedido es que aparece la biología molecular en ayuda del diagnóstico y ahora podemos tener la posibilidad de saber que un feto es RH negativo a partir de la sangre materna. Una técnica que, digamos, de alguna manera ya se ha, digamos, incorporado al diagnóstico en algunos países en forma casi rutinaria dentro de su algoritmo de diagnóstico para la profilaxis. Sin embargo, esto no está extendido y todavía tenemos que saber la importancia que eso reviste. De ahí que también existen muchos estudios que de alguna manera están evaluando la costo-efectividad de ponerlo esto en práctica y cuán práctico sería poder llevarlo adelante. Podemos estar seguros que se trata de un diagnóstico muy preciso, de un diagnóstico que ya está probado, que podemos certificar que el feto es RH negativo, pero por otro lado tiene
temas que tienen que ver con la implementación de la técnica, que sería, digamos, quienes las han llevado adelante fundamentalmente están de acuerdo que para hacer el seguimiento de pacientes sensibilizadas es muy costo efectivo. Sin embargo, todavía está en discusión qué vamos a hacer para incorporarlo dentro del algoritmo de trabajo a una paciente que es RH negativa y por primera vez tenemos que saber qué está pasando con ese efecto. Así que bueno, para eso vamos a recurrir a expertos. No voy a ser yo el que se va a encargar de esto, sino que vamos a tener la posibilidad de contar con dos expertos. En primer lugar, con la doctora Vanessa Romano, como ven ustedes, muy joven, sin embargo, con una amplísima experiencia en biología molecular y que realmente es uno de los créditos que tenemos en nuestro hospital y es responsable de la sección de biología molecular del laboratorio central, y de la cual estamos muy orgullosos de ella, porque la verdad que ha desempeñado un papel más que importante durante la pandemia, sobre todo en el diagnóstico del COVID-19. Así que parte de los éxitos que hemos logrado en el hospital en cuidar a nuestros pacientes se lo debemos a ella. Y en segundo lugar tenemos a alguien muy conocido por todos los hemoterapeutas y que casi es innecesaria la presentación de Eduardo Muñiz Díez. Sin embargo, como sé que no estamos nada más que en un ámbito de hemoterapeutas, les presento a la persona que más experiencia tiene en inmunohematología que yo conozca y que ha sido un maestro para todos nosotros y para toda Latinoamérica, un verdadero amigo. Él se ha desempeñado en el laboratorio de inmunohematología del Banco de Sangre de Cataluña, uno de los bancos más prestigiosos del mundo, y que digamos, él ha desarrollado muchísimo ese laboratorio, lo ha llevado a uno de los primeros planos, y es un referente de inmunohematología para toda España y para toda Europa. Para quien no lo conozca y como no tienen digamos, experiencia en su conocimiento, a ver, por su procedencia y por donde estamos, le diría que es el Messi de la reacción antígeno-anticuerpo, para que tengan ustedes dimensión de su capacidad y sus conocimientos. Así que él lo que nos va a hacer es una revisión de lo que estamos hoy, digamos, o lo que hoy se utiliza para la profilaxis de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Así que, doctora Romano, por favor, su parte. Bueno, muchas gracias por la presentación. Experta en RH fetal, hasta el momento, por ahora, no soy. Nosotros con el grupo de biología molecular vamos a empezar a recorrer este camino de la genotipificación de RH acá en el hospital. Entonces les voy a contar un poco, lo que como las cuestiones que se me planteó a mí desde el laboratorio, de lo que era como más relevante o importante para la detección de RH fetal en sangre materna. Lo primero que está en esta diapositiva es más o menos lo que contó el doctor de la importancia de lo que tuvo la inmunoprofilaxis en la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y otra cuestión que me parece importante es que la gamma globulina que se utiliza para la profilaxis no es que es de producción comercial, sino que se produce por aféresis, y también uno de los objetivos de poder tipificar a quienes realmente es necesario darle la inmunoglobulina es para reducir o usar un uso, si quieren, consciente de esta gamma globulina que es limitado. Todo esto fue avanzando a medida de que se fue conociendo las bases moleculares del gen que codifica para el antígeno D, que es el gen RHD, y eso llevó al desarrollo de distintas técnicas que, como un poco mencionó él, al principio fueron técnicas a partir de métodos invasivos, y con todo lo que es el descubrimiento del ADN fetal libre o los métodos que se basan en cell-free DNA, llevó a que hoy en día se pueda hacer a partir de la sangre materna. Es por eso que yo voy a contar los dos aspectos que me parecen importantes a considerar en la detección del RH. Uno, que es la toma de la muestra, ¿sí? En qué momento hacerlo y las consideraciones que tenemos que hacer. Y otro, brevemente, los métodos de genotipificación que existen en la actualidad, y contarles un poquito la aproximación que queremos probar acá en el hospital. Entonces, como mencioné, todo lo de poder hacerlo en sangre materna viene
acompañado de todo lo que fue el descubrimiento y lo que es en día hoy el desarrollo de todas las técnicas basadas en cell-free DNA o ADN circulante libre, que obviamente este es un biomarcador emergente que no solamente se utiliza en este contexto, sino que por ahí muchos de ustedes lo han escuchado asociado a los NIPT para aneuploidías fetales, ¿sí? Es el mismo principio, y en la oncología todo lo que es biopsia líquida se basa en este tipo, utilizando este biomarcador, que son fragmentos de ADN que están presentes en distintos fluidos corporales, ¿sí? Y principalmente en las muestras en las que se ha explorado, en las que por el momento más utilizado es plasma y suero, sobre todo plasma, porque este cell-free DNA refleja... no sé cómo se puede... este cell-free DNA refleja lo que es un panorama heterogéneo, complejo y dinámico relacionado a células apoptóticas o necróticas de un individuo. Entonces, todo este repertorio de fragmentos de ADN que están presentes en la sangre van a estar relacionadas con distintas situaciones o con distintos procesos celulares que van a ocurrir. En el año 1997 es cuando se descubrió que existía ADN circulante fetal y a partir de ahí se desarrollaron todo lo que son las pruebas prenatales no invasivas basadas en el ADN. ¿De dónde surge el ADN circulante fetal? Principalmente el origen son las células del trofoblasto placentario y se liberan al torrente sanguíneo tras la muerte fetal. La concentración de este ADN va variando con las semanas de gestación y se detecta a partir de la semana 9 y 10, y esto representa una fracción de todo el ADN que está circulante, ¿sí? Del ADN que tenemos circulante, parte van a provenir de las células de la madre y un 10 a un 20% en el primer y segundo trimestre va a ser fetal. Entonces imagínense que este ADN va a estar en baja concentración, entonces va a ser muy importante en qué momento se toma la muestra y cómo la procesamos antes de realizar las técnicas de biología molecular para asegurarnos de detectarlo. Obviamente que hay esta liberación de ADN circulante también va a estar relacionado con la morfogénesis de la placenta y hay disfunciones placentarias que pueden afectar estos niveles. Por ejemplo, en situaciones que puede estar elevada, como la preeclampsia o hemorragias feto-materna, y en algunos casos, en algunas trisomías puede estar aumentada o en las que hay restricción de crecimiento puede estar disminuido. Y además, por ejemplo, no tanto para lo que es el genotipo de RH materno, no tiene tanto efecto lo que es el índice de masa corporal de la madre, sí para lo que son las aneuploidías, porque al haber mayor cantidad de células adiposas, estas se mueren más rápido y liberan más ADN. Entonces ese ADN fetal va a estar diluido por eso, y hay múltiples trabajos en todo lo que son aneuploidías en donde estudian esto. Además, este ADN se remueve rápidamente de la circulación luego del parto y tiene características de tamaño, que es un poco más pequeño que la fracción que libera el ADN de las células de la madre, y esto han sido características que han permitido de desarrollar técnicas para poder así detectarlo. Entonces, desde el laboratorio, cuando vayamos a tomar una muestra para hacer esta determinación, vamos a tener que tener en cuenta todos los factores preanalíticos que nos pueden afectar esta concentración para poder, dijimos que iba a estar en bajo porcentaje, de tratar de tener la mayor concentración posible. Y obviamente, como todos los test prenatales, lo que nos preocupa siempre son los falsos negativos, y entonces vamos a tener que tratar de mantener las condiciones lo más controladas posible para reducir esta probabilidad y que no nos afecte la concentración del cell-free fetal en el plasma materno. Entonces, la indicación de en qué semana se va a tomar la muestra, hay que tener en cuenta que si se toma muy temprano puede estar muy baja la concentración. En la mayoría de los trabajos, este es uno en donde compararon distintas situaciones, fíjense que la mayoría lo toman entre la semana 18 hasta, fíjense que se puede tomar hasta mucho más posterior, pero fíjense que en este trabajo la mayoría de las muestras habían sido cercanas a la semana 24, que es cercana a que cuando se va a indicar la inmunoprofilaxis. En muchos se toma en la semana 18 y en el caso de ser negativo, y uno lo puede repetir más cercano como para asegurarse que si es negativo no estamos en este caso de un falso negativo.
Por otro lado, la muestra que se elige preferencialmente es el plasma, porque se podría hacer en suero, pero en el suero no estamos seguros de que todas las células hayan sido atrapadas cuando se produce la retracción del coágulo. Entonces, para asegurarnos de que no haya leucocitos que se puedan lisar y liberar ADN materno que me pueda diluir este ADN fetal, lo que siempre se utiliza son muestras de plasma. Y bueno, esto es lo que indiqué, que los resultados negativos, en el caso que se haya tomado muy temprano, podrían ser repetidos con una segunda muestra para así estar seguros de que realmente es un negativo, ¿sí? Por otro lado, además, el transporte, la separación y cómo se almacena ese plasma hasta el procesamiento también es importante. Generalmente lo que se hace es una doble centrifugación del plasma para asegurarnos de que eliminemos todos los glóbulos blancos que puedan llegar a ver en esa muestra, y se tiene que hacer esto dentro de las 24 o 48 horas de la toma de la muestra lo antes posible, para también evitar que se rompan glóbulos blancos y que liberen ácido nucleico que nos pueda interferir. Luego esto se suele almacenar dependiendo del tiempo a distintas temperaturas. Nosotros las muestras que hemos fraccionado las tenemos en -70, pero fíjense que se puede almacenar a -20 por mucho menos tiempo, y como todo ácido nucleico tenemos que evitar ese plasma que hayamos fraccionado para hacer la determinación, congelarlo y descongelarlo varias veces, porque eso va dañando el material genético. Otro punto que es muy importante en esto que estamos viendo, ácidos nucleicos que están en baja proporción, es el método con el que vamos a extraer el ácido nucleico, ¿sí? Tiene que ser un método que esté pensado para ADNs de bajo tamaño. Por eso muchos, yo no dije, pero mi especialidad es el área de la virología, y de ahí vengo, y después he trabajado en el área de secuenciación en distintas cosas, y en oncología me ha llevado la vida a diversificarme. Estos son fragmentos en que muchos de los virus o de las muestras que uno analiza en virología son los ácidos nucleicos, y por eso en muchos de los trabajos que se hacen técnicas para determinar RH fetal o este tipo, se utilizan técnicas de extracción o kit de extracción equivalentes a las que se utilizan en virología. Esto lo podemos hacer a través de distintos métodos automatizados y manuales, que son de uso común en el laboratorio. Y en segundo lugar, voy a hablar un poco de lo que es la genotipificación, ¿sí? Que esto, la genotipificación del RH fetal, como mencioné, empezó a hacerse a mediados de los 90 a partir de muestras de DNA que se tomaban de forma invasiva, ¿sí? De vellosidades coriales y líquido amniótico, y a partir del conocimiento del free DNA empezó a utilizarse muestras prenatales no invasivas con el objetivo de la prevención de la enfermedad hemolítica por el RH. Se empezó a realizar el genotipo en plasma materno. Y como el doctor mencionó, se estima que hay un 20 o un 40% de las mujeres de negativo que pueden llegar a tener fetos de negativo, y por lo tanto en este caso la profilaxis sería innecesaria, y es por eso, como él ya también mencionó, hay distintos países que han implementado programas de genotipificación de RH fetal para reducir el uso de profilaxis, y esto se va expandiendo cada vez a mayor cantidad de países. No sé si en Latinoamérica hay algún país que lo haga rutinariamente, porque como dijo el doctor, hay un montón de cuestiones de costo, eficiencia que hay que evaluar antes de implementarlo. Y obviamente acá en Argentina, por el momento, no hay guías consensos que incluyan esta genotipificación. Hay distintos trabajos publicados en Córdoba y en Rosario, en donde han explorado estos métodos y se han utilizado, pero no sé si los utilizan rutinariamente o son solo en contexto de proyectos de investigación. Bueno, el RH es un grupo la verdad que muy complejo desde mi punto, que yo no soy experta en inmunohematología. Es uno de los más inmunogénicos y polimórficos, y está formado por distintas moléculas, que cada uno de ellos van a ser los antígenos contra los que se van a detectar los anticuerpos, y uno de ellos es el RHD, que es el gen que vamos a estudiar o que vamos a buscar en este caso, ¿sí? Algo que tiene característico es cómo está presentado este gen en el genoma. Este es el gen RH y este es el RHCE, que son genes que se encuentran en el cromosoma 1 y se encuentran en tándem. Fíjense, cada uno de estos cuadraditos son los exones, tienen 10 exones, y estos genes suelen sufrir muchas recombinaciones al ser cercanos entre sí. Entonces, pedacitos de exones de este gen se van a este exón,
y esto es lo que genera muchas de las variabilidades que ahora les voy a mostrar del antígeno. Clásicamente, o lo que es fácil, uno que dice, esto sería como estaría genéticamente una persona que es de positivo, tiene las dos copias, ¿sí? Del RH, o con una de ellas ya es RH positivo. Clásicamente, y cuando se desarrollaron estos test, se consideraba que el mecanismo porque una persona era RH negativo era cuando tenía delecionadas las dos copias. A medida que se fueron estudiando y que fueron conociéndose, se vio que esto de que se producía la deleción de las dos copias del RHD era frecuente en caucásicos, pero cuando se empezaron a estudiar poblaciones mixtas o en donde había no caucásicos, se vio que estas variaciones en la expresión del RH tenían que ver con polimorfismos que afectaban la expresión del gen, ya sea o por inserciones de lesiones que llevaban al silenciamiento o al que no se produzca el RNA, y entonces se producía el RH negativo. Entonces, debido, y ahora después les voy a mostrar otras imágenes, a que tiene una gran complejidad y varios mecanismos genéticos que generan la diversidad, cuando se hace el estudio del RH no se estudia solo un exón blanco, sino que se utilizan múltiples exones para estar seguro cuando uno es positivo que es positivo y cuando es negativo con la mayor probabilidad. Inicialmente estos test se estudiaba el exón 10, pero vieron que en afrodescendientes en el exón 10 había un pseudogen que daba... cuando yo le hacía la prueba de PCR me daba positiva porque estaba presente, pero después cuando le hacían el D daba negativo. ¿Sí? Es un gen silenciado, entonces está presente en el ADN, pero luego fenotípicamente no se expresa. Entonces, para evitar estos, si quieren, falsos positivos, se empezaron a incorporar, o se recomendó la incorporación de otros exones como el 5 y el 7 en los ensayos de rutina. Esto un poco refleja lo que ya mencioné, que hay un montón de variaciones genotípicas, cada uno de estos cuadritos son los exones, ¿sí? Del D cuando está presente, y cada uno de estos cuadritos blancos son exones que vinieron de otros genes. Entonces fíjense que hay distintos fenotipos asociados a distintos mecanismos genéticos. Los más comunes, como ya mencioné, es el reordenamiento entre el gen RHCD y D, por su disposición en tándem, y que además tienen elementos ALU, que eso favorece también la recombinación. Y después, a su vez, acá hay otro, todas estas flechitas que están acá son distintas variantes genéticas que hay, por distintas variantes de secuencia, de tipo miscen, nocen o friendship, genera variaciones también genéticas. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque todo esto va a ser importante para los falsos positivos o falsos negativos que vamos a tener de la PCR. El método de referencia que vamos a considerar acá es el inmunofenotípico. Entonces, los falsos positivos van a estar asociados a fenotipos de RH negativos y se deben a estos múltiples alelos híbridos entre los genes. O sea, voy a detectar el gen presente, pero no se va a expresar. Y a su vez, en los afrodescendientes vamos a tener la presencia del pseudogen. Hay un estudio acá en Argentina que me pareció muy importante, que está hecho en Rosario, que se estima que un 2% de los D negativos en Argentina tienen un alelo RH. Entonces podemos encontrarnos, ¿sí?, con esta situación. Y por otro lado vamos a tener resultados falsos negativos, que una de las causas, como dijimos, puede ser la fracción fetal baja, y que por eso tenemos que como tomar las precauciones en todas las condiciones preanalíticas para disminuir esto a la mínima posibilidad. Nunca lo podemos hacer cero, aunque nos gustaría a todos que sea cero. Pero también hay fenotipos parciales que pueden tener, por ejemplo, alguno de los exones donde se pegan los primers de la PCR, que me puede dar un falso negativo por una variante genética. Existen distintos métodos de genotipificación que se pueden utilizar. Los más distribuidos son basados en PCR en tiempo real. Eso es por la disponibilidad del método, porque si uno piensa en un plan de que va a ser un screening de un montón de muchos pacientes, tiene que usar un método que esté disponible y que sea, digamos, fácil de implementar. Bueno, en este método el paso crítico va a ser la extracción de ADN. La mayoría de los ensayos, como ya mencioné, y ya mencioné por qué, recomiendan el uso de más de un exón, ¿sí?, para evitar o poder discriminar en los casos de estos falsos positivos y negativos, ¿sí?, de reducirlo al mínimo. Estos métodos están descritos con una sensibilidad del 99,9 y una especificidad del 99,2.
dependiendo, ¿no?, en la población que se ha estudiado, y existen distintos metaanálisis en donde han comparado la performance en distintos lugares, en donde la mayoría lo que hacen son estudios prospectivos, en donde se estudia a partir de cell-free DNA fetal distintos exones y se los comparó con la serología de la sangre de cordón y obteniendo esta sensibilidad y especificidad que mencioné. Obviamente que yo miré acá en esta tablita los falsos negativos y los inconclusos, porque eso me parece que sería el problema. Y bueno, inconclusos hay cuando, si no, ahora si quieren les muestro, pero si no nos dan todos los exones positivos, cualquier otro patrón va a ser inconcluso porque no vamos a saber qué fenotipo tiene. Pues el doctor no sé si contará qué hacen después los médicos con este resultado cuando le decimos inconcluso. ¿Sí? Supongo que bueno, lo utiliza como si fuese positivo. Y obviamente los falsos negativos también serían como la preocupación. En la bibliografía generalmente se reporta menos del 0,5% de falsos negativos. Estas son técnicas muy estudiadas y muy desarrolladas y deberían ser los mínimos porque sería como lo más. Y por último les cuento, ya esta es la última diapositiva, este es el kit con el que nos acercó el doctor, que se comercializa acá en Argentina para la detección de RH fetal a partir de muestras no invasivas, que se puede realizar a partir de la semana 11 de gestación, a partir de plasmas con EPTA, que se deben procesar dentro de las 48 horas, que permite la extracción tanto de sistemas manuales automatizados, que detectan el exón 5, 7 y 10 de GNRHD, y además trae un control interno que nos permite monitorear todo el proceso y se corre en formato duplex. Es lo que significa, yo por cada paciente voy a alargar 2 vueles de PCR, uno con los primers para el exón 5 y el control interno, y otro para el exón 7 y 10, con sus controles positivos negativos. Está para amplias PCR, plataformas de PCR validado, y bueno, y tenemos que empezar. Hemos tenido algunas cuestiones con algunos insumos que ahora estamos terminando de completar de su disponibilidad, tenerlos en el laboratorio, y tenemos que comenzar con las pruebas preliminares de este test. Entonces, para terminar, la genotipificación del RH fetal en sangre materna es una estrategia con la capacidad de predecir el fenotipo fetal y guiar profilaxis, lo que lleva a la optimización del uso de la inmunoprofilaxis en embarazadas D negativa. La toma de muestra y la extracción del ADN son los 2 puntos críticos para la correcta genotipificación. La técnica más utilizada es la PCR en tiempo real, que cuenta con las características de desempeño necesarias para este uso. Y lo que me parece más desafiante es todo lo que es la interpretación, ¿no?, de este resultado, y obviamente que son necesarias guías consensos nacionales para definir el uso de este ensayo y su cobertura. Bueno, nada más, disculpe que se me extendí. Tardes. Muchísimas gracias por Trabadelo por su lugar, sus cariñosas palabras, que ha dejado el techo muy alto. Veremos si cumplen las expectativas. Lo que sí es verdad es que me siento admirador de este país, tengo grandes amigos, y agradezco mucho a la Asociación Argentina que me haya traído de nuevo y haya favorecido este reencuentro que deseaba desde hace muchísimo tiempo. Bueno, resulta curioso, diría yo, que la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido siga suscitando tantísimo interés, y más aún, que siga estando vigente, por lo menos para la enfermedad hemolítica producida por los anticuerpos de especificidad anti-D. Sabemos que desde hace más de 50 años existe un programa profiláctico correctamente administrado que debiera de haber reducido, yo diría, a mínimos esta complicación inmunológica del embarazo.
Esto, pues, no es así. No se preocupe. Intento verla yo. Ahí está. Aquí está. De hecho, se dice que hasta 3 de cada 1000 gestantes de negativo siguen produciendo un anti-D. Estamos hablando de datos de Europa, fundamentalmente procedente de los Países Bajos. Pero aparte del anti-D, y sobre todo a partir de que se decidió incluir a todas las mujeres gestantes en el programa profiláctico, independientemente de su grupo RH, nos encontramos que además del anti-D existían otras especificidades que también eran capaces de producir enfermedad hemolítica. En este sentido, se dice que 1 de cada 500 gestantes aproximadamente producen otros anticuerpos distintos al anti-D. Y por si esto fuera poco, algunos países, en muchos países, España es uno de ellos, la llegada de población migrante nos ha puesto en contacto con un repunte de casos de anti-D en mujeres que lamentablemente no pueden seguir el programa profiláctico y nos ha hecho ver nuevas especificidades, especialmente en pacientes o gestantes, en este caso, de origen africano o de otros orígenes que no estábamos acostumbrados a ver y que para nosotros eran totalmente inéditas. Seguramente todo esto explica que hoy estemos aquí hablando de una enfermedad que muchos ajenos al problema creen que es un problema prácticamente resuelto y que la realidad y los datos nos demuestran que estamos ante un problema todavía vigente. Fíjense, hablando de datos, en Holanda se cuenta que el 4% de los niños que nacen afectados fallecen, que un 30% requieren de exsanguinotransfusión y que hasta un 22% son tratados con fototerapia. Y por dar algún dato de otro país, en el Reino Unido, coincide bastante con los datos holandeses, un 5% de los niños todavía hoy pueden fallecer y hasta un 3% desarrollan secuelas permanentes que afectan a su desarrollo. Seguramente hay más razones, pero preparando la charla pensé cuáles serían las 3 razones fundamentales por las que la enfermedad hemolítica producida por anti-D, en este caso, sigue estando vigente. Podríamos resumir diciendo por fallos en la prevención de la aloinmunización, de la sensibilización de las madres que son de grupo RHD negativo. En 3 escenarios que conviene recordar. 1, incumplimiento del programa profiláctico, especialmente en lo referente a la dosis antenatal, que me consta que en muchos países, digamos que en buena medida por razones económicas, habría que ver cuáles son las prioridades sanitarias de esos países, no se administra esta dosis antenatal. Una segunda razón es que no se administra una dosis suplementaria en aquellos eventos que acontecen en la gestante durante el embarazo y que comportan un riesgo de hemorragia fetomaterna que debería de ser abordada con un suplemento profiláctico. Y finalmente, a menudo nos olvidamos, aquí y allá, de que cuando la hemorragia fetomaterna es superior a lo habitual, y ahí es el obstetra el que tiene que hacer una estimación, a veces teórica, si no existen técnicas para cuantificar, cuando sucede eso, hay que recordar que es necesario aumentar la dosis de gamma-globulinante. Yo diría que aquí pueden estar 3 razones críticas y seguramente podríamos encontrar algunas más. Esta enfermedad, entre otras muchas razones, y póngale comillas, me gusta, porque es un ejemplo paradigmático de una patología que requiere de una atención multidisciplinaria. Si no nos ponemos de acuerdo obstetras, hepatólogos, neonatólogos y las comadronas, no sé cómo las llaman aquí en Argentina. Obstétricas. Obstétricas. Muy bien. Si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos estos 4 estamentos, difícilmente vamos a triunfar y vamos a conseguir prevenir la enfermedad hemolítica, que al final es prevenir la aloinmunización de la madre, porque con la aloinmunización comienza todo.
Este es un problema, lo sabemos bien, que requiere de un control sistemático en todas las mujeres gestantes, que tiene 3 objetivos fundamentales. 1, identificar inequívocamente a las mujeres D negativo candidatas a recibir la profilaxis con gamma globulina anti-D. Y ahí estamos previniendo la aloinmunización materna. En segundo lugar, lamentablemente, si no se ha podido prevenir, detectar lo más precozmente posible a la mujer sensibilizada con el objetivo de poner en marcha el programa preventivo, tanto el inmunohematológico como sobre todo el obstétrico, dirigido ahora, en este caso, a evitar la afectación fetal y sobre todo la afectación fetal grave. ¿Con qué contamos para realizar esto? Las pruebas, en principio sencillas, como son el tipaje del grupo ABO y RHD, de todas las mujeres gestantes, como decía, para identificar a las D negativo. La investigación de anticuerpos irregulares, algunos obstetras en España prefieren hablar del CUMS indirecto, bien es válido, que es el que nos va a detectar precozmente, si acontece, la presencia de un anticuerpo en la mujer gestante. Y luego tenemos unas pruebas complementarias que tenemos que poner en marcha cuando ya se ha producido la sensibilización. Una muy básica, que es contarle al obstetra y a la gestante, cada uno en el nivel que toca, si ese anticuerpo es de clase IgG, motivo de preocupación, porque va a cruzar la barrera placentaria, o si es una inmunoglobulina de otra clase, como puede ser la IgM, que en principio no es candidata a suscitar preocupación. El título y o la concentración del anticuerpo, que si bien sabemos hoy en día tiene una correlación baja con el potencial riesgo de afectación fetal, para los que estamos del lado del laboratorio y de la inmunohematología sigue siendo una herramienta muy útil porque nos da la imagen a tiempo real de cómo está evolucionando ese anticuerpo, independientemente de que al final pueda causar o no daño fetal. Finalmente tenemos los ensayos funcionales, que no se han implementado de una manera generalizada, pero sí que funcionan en algunos laboratorios de algunos países y que también nos han venido ayudando a predecir el riesgo de afectación del feto, a valorar la capacidad hemolítica del anticuerpo. Bueno, después de esta breve introducción, yo en realidad les vengo a hablar de algunas cosas que podríamos considerarlas avances o novedades dentro de estos diferentes apartados. Les voy a hablar, por una parte, hoy. Terrible, ¿eh? Está pasando algo terrible por aquí. Pues un baño. Bueno, ustedes me oyen bien a pesar del ruido. Les voy a actualizar, pues es una novedad, pero sí que les voy a actualizar a la luz de la información que hoy día tenemos, después de tantos años, cuáles son los anticuerpos críticos que nos deben de preocupar a obstetras, a hematólogos en este momento. Les voy a hablar de una técnica o de una herramienta nueva o relativamente nueva que puede ser un factor determinante para la valoración del riesgo de afectación fetal. Finalmente sí que voy a abordar lo que es nuestra experiencia en España y en concreto en la ciudad donde yo trabajo, en Barcelona, en la temática del análisis del genotipo RH renal en plasma materno. Vamos por la primera. ¿Cuáles son en realidad los anticuerpos que pueden producir enfermedad hemolítica y sobre todo cuáles son los que pueden producir una afectación fetal grave? Y se lo he resumido en esta tabla. Fíjense que hay 3 que están pintados en rojo, ¿verdad? Son el anti-D, el anti-C pequeña y el anti-KEL. Son anticuerpos que tienen alto riesgo de producir enfermedad hemolítica y además
de que esta enfermedad hemolítica sea grave. Tenemos otros anticuerpos contra antígenos del sistema RH o de otros sistemas que tienen un riesgo medio, que pueden producir una afectación en general moderada, aunque ocasionalmente, ahí está el problema, puede ser grave. Otros claramente tienen un bajo riesgo de producir afectación fetal, aunque excepcionalmente siempre puede surgir algún caso de afectación grave. Este excepcionalmente es lo que nos obliga a hacer un seguimiento muy estricto de cualquier gestante que está sensibilizada, o si tuviéramos ante nosotros el caso excepcionalmente grave. Pero en principio es bueno que tengamos un esquema como este para orientar a nuestra gestante con respecto al riesgo teórico que en principio supone el anticuerpo que hemos identificado en ella. Nos vamos a quedar sobre todo, repito, con el D, con el C pequeña y con el KEL, que analizaremos con un poco más de calma. Si yo defino qué entiendo por afectación leve o por afectación moderada grave, les digo que en principio consideramos que es leve cuando ha habido una cierta afectación, pero el problema lo hemos resuelto con fototerapia. Y consideramos que es de moderada a grave cuando el feto o el recién nacido ha requerido algún tipo de transfusión, ya sea intraútero, los casos más graves, ya sea una exsanguinotransfusión en las primeras horas o días de vida o una transfusión neonatal. De acuerdo con estos criterios, fíjense cómo nuevamente, si yo establezco un ranking de gravedad o de importancia clínica de esos anticuerpos, me vuelvo a encontrar que anti-D copa el primer lugar de la tabla con un 33% de casos en los que debemos de transfundir, hasta un 22% fototerapia, seguido de anti-KEL, 26% de transfusión, 42% de fototerapia, anti-C pequeña y por detrás anti-E grande, otros anticuerpos RH. Y de forma excepcional, cualquier otro anticuerpo que se les pueda ocurrir. Bien, para que no se produzca, yo lo decía antes, enfermedad hemolítica, lo que es fundamental es que evitemos la aloinmunización materna. ¿Cómo? Primero, una vez más, respetar rigurosamente el protocolo de administración de la gamma-globulina anti-D, la antenatal, la postnatal y ante eventos que pueden ser inmunizantes para la mujer gestante. Segundo, y esto no lo tenemos tan claro en la práctica cotidiana, transfundir en general a todos los pacientes, pero en este caso estamos hablando de gestantes cuando sea estrictamente necesario en una mujer que esté en edad fértil. Y por tanto hay que establecer de manera muy justificada la indicación de transfundir, porque hay riesgo de que esta mujer, y lo vamos a ver, se sensibilice no por causa de su feto, sino por causa de una transfusión que le hemos practicado. Y cuando hay que transfundir, y esto tampoco sigue estando del todo claro, en muchos casos, se debe de respetar sistemáticamente la compatibilidad C pequeña KEL si esa transfusión es inevitable. La razón es obvia, lo hemos visto, después del anti-D, anti-KEL y anti-C pequeña son los más inmunógenos. Y hay una alta probabilidad de que la mujer se aloinmunice si no se respetan ambas compatibilidades. Hay datos, seguramente, sobre todo los obstetras que puedan estar escuchándome, probablemente los de una cierta edad recordarán algunos de estos trabajos, porque son trabajos que vienen de lejos, que ya alertaban sobre el riesgo de aloinmunización cuando no se respetan estas especificidades. Este es del 86, del Dr. Weng, 70 casos de enfermedad hemolítica por anti-C pequeña, donde 46 recién nacidos sufrieron hemólisis. Y fíjense, el 77% de esas madres habían sido transfundidas. El propio Weng y después Bouda, en el 94, trabajo de 477.000 gestantes, de las que un 0,1% eran portadoras de un anti-KEL, pero el 78% de estas en concreto
también habían sido transfundidas. Trabajos como estos dos hicieron que a mediados de los años 90, yo creo que de una manera tímida, porque mucha gente todavía no se enteró, se empezó a recomendar que se respetara sistemáticamente el fenotipo RH y KEL en todas las mujeres en edad fértil candidatas a la transfusión. ¿A qué se debe la mala fama y nuestra preocupación por los anticuerpos anti-KEL en concreto? Fíjense, el antígeno KEL ya aparece en la membrana del hematía hacia las 10-11 semanas de la gestación. Se expresa en los hematíes, obviamente, pero, y aquí está el problema, también está presente en los progenitores, en las células progenitoras ectroides, en este caso del feto. Y esto hace que el anticuerpo materno produzca una anemia aplásica por inhibición de la eritropoiesis fetal que acostumbra a ser más grave que la anemia hemolítica que tenemos todos en nuestra cabeza. Y atención, la afectación, a diferencia de anti-D, ya puede ocurrir con la primera gestación. De ahí la importancia y el motivo del por qué se ha puesto el foco en estos últimos años en la prevención de la aloinmunización para KEL, fundamentalmente, y también para C pequeña. ¿Se está siguiendo esta recomendación? Bueno, yo estuve buscando trabajos. No solemos publicar cosas que representen echarse piedras encima, como decimos allá, pero encontré dos, de dos países muy desarrollados y muy civilizados. Fíjense, en Holanda, el 83% de las gestantes con anti-KEL, año 2009, habían sido transfundidas. Y en Canadá, el 35% de las gestantes con anti-KEL habían sido transfundidas, y los canadienses dan un paso más porque buscan retrospectivamente y encuentran que en el 82% de los episodios transfusionales se había empleado una unidad de hematíes, como mínimo una, de fenotipo KEL positivo. Por tanto, no es un problema de determinados países, países desarrollados y que además tienen grandes expertos en esta temática, estaban hace no muchos años cumpliendo el protocolo de prevención para estos anticuerpos. Dejo los anticuerpos y paso a hablarles brevemente de este factor nuevo. No sé si algunos de ustedes, supongo que sí, han leído las cosas que van saliendo a la espera de que llegue una técnica sencilla que nos permita trabajar en cualquier laboratorio en este tema. No sé si leyeron, digo, acerca de la importancia que tiene el grado de fucosilación, la cantidad de fucosa que está presente en el fragmento FC, y lo he representado, de la inmunoglobulina IgG. Y me voy a explicar. Pero antes les voy a hacer una introducción para que me puedan seguir con más facilidad. Si yo les preguntara, sobre todo a los que saben más de este tema, ¿qué características de los anticuerpos nos permiten predecir el riesgo de afectación fetal grave? Seguramente mis compañeros me dirían la clase de inmunoglobulina, ¿cierto? La IgG, ¿verdad? La especificidad, ya lo expliqué. Ojo, si es un anti-D, si es un anti-C pequeña, si es un anti-KEL, sobre todo. Alguien me diría, yo creo que el grado de expresión del antígeno, lo bien o mal expresado que esté sobre la membrana del hematíe fetal y su presencia en otras células y tejidos, también va a condicionar el grado de gravedad. ¿Por qué? Obvio que si la expresión es débil o nula, no va a haber riesgo. Y además, si ese antígeno está presente en otras células y tejidos, el anticuerpo se va a repartir. Y el daño potencial fetal, en principio, va a ser menor. Alguien diría también la cantidad de anticuerpo. Diríamos, bueno, en principio, digamos que teóricamente a mayor cantidad de anticuerpo, mayor riesgo, aunque sabemos que no hay una correlación exacta entre el título o la concentración y el grado de afectación fetal. Sin embargo, les pido atención a esta frase. Fíjense, no todos los anticuerpos anti-D de clase IgG
cuyos antígenos sabemos, el antígeno D, están muy bien expresados en las células fetales y están ausentes en otras células y tejidos, incluso aunque estén a una concentración o título elevado, van a producir sistemáticamente una afectación fetal grave. Tiene que haber algo más, porque incluso cuando se cumplen todas estas condiciones, seguimos viendo casos en los que no se produce misteriosamente la afectación fetal esperada. Esto es lo que hizo que hace ya algunos años empezaran a desarrollarse, sobre todo en laboratorios de referencia, los llamados ensayos funcionales in vitro, para intentar predecir en el laboratorio aquello que tal vez va a acabar aconteciendo in vivo. Básicamente hay 3 ensayos que además, curiosamente, se han repartido por el mundo. Son la técnica de la citotoxicidad celular, dependiente del anticuerpo, que ha sido desarrollada en Holanda por los holandeses y que la están utilizando a diario por todas las gestantes como una prueba de estimación del riesgo que puede haber para el feto. La técnica de los monocitos en monocapa, que es en este momento, esto a veces va por modas, la técnica que se está expandiendo más en este momento. En Buenos Aires la tienen montada, el hospital italiano, si no recuerdo mal, y la técnica de la quimiluminescencia. La de los monocitos es la técnica de los Estados Unidos, y la quimiluminescencia, la del Reino Unido, que nosotros copiamos en España y hemos desarrollado en el laboratorio de inmunohematología. De una manera también sencilla. ¿En qué consisten estas técnicas? Pues consisten en mezclar a los protagonistas de esta película. Por una parte, pones en contacto el anticuerpo, es decir, el plasma de la gestante, con unos hematíes donde esté presente el antígeno diana, que ha de reconocer el correspondiente anticuerpo, y tenemos un tercer invitado, que son los macrófagos, las células natural killer, es decir, las que al final van a ser las encargadas de fagocitar o de hemolizar el complejo antígeno-anticuerpo. Y cuando los hemos reunido y los hemos invitado a esa reunión, esperamos a ver qué ocurre después de poner en contacto a esos 3 elementos. Miren, en la técnica de los monocitos en monocapa, lo que hacemos es contar, después de haber provocado la reunión, la cantidad de complejos antígeno-anticuerpo que se han unido a los macrófagos o que han sido fagocitados por estos macrófagos. En la técnica de la quimiluminescencia, lo que hacemos es aprovechar la emisión de radicales de oxígeno que tiene lugar durante la fagocitosis, mezclarlos con un reactivo que llamamos luminol, provocar una emisión de luz y cuantificar con el luminómetro la cantidad de luz que se ha generado en el experimento. Y finalmente, de la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo van al grano y lo que van a mirar es si después de provocar el encuentro hay o no hay hemólisis. Bueno, nuevamente, fíjense, estas técnicas tienen un valor predictivo muy alto. Negativo, un valor predictivo negativo. Si la técnica es negativa, en principio no hay riesgo, lo cual no evita que repitamos una vez más la técnica en el curso de la gestación para asegurarnos bien. El problema de estas técnicas es que su valor predictivo positivo no es tan bueno, es variable, y a veces hacemos una predicción errónea, que no deja de ser la más favorable, porque tú predices que va a haber problema y por tanto pones en marcha toda la estrategia de prevención. Lo terrible sería lo contrario. Pero a pesar de ser, y es a donde quiero llegar, la aproximación más fina para poder hacer una buena predicción, sigue también estando sujeta a un cierto grado de error. Y ahora vamos a donde yo les quería llevar. Hoy sabemos, y lo sabemos desde hace algunos años, que en este fragmento FC de la inmunoglobulina IgG, del anticuerpo anti-D de clase IgG, y concretamente en el residuo 297 de esta proteína, de esta parte de la proteína donde está el aminoácido asparagina, se une lo que llamamos una estructura, un glicano,
que está constituido por distintos tipos de azúcares. Y ese es el glicano básico, el core del glicano, una estructura sencilla donde solo hay N-acetil, glucosamina y manosa. Y lo que hoy sabemos es que este glicano es necesario para que se produzca la interacción del anticuerpo de clase IgG con los receptores que los macrófagos y las células natural killer tienen para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas de clase I. Ese fue el hallazgo, les hablo del año 2014 aproximadamente, que alguien se puso a explorar. Si esto es así, es posible, ahora lo vamos a ver, que determinados azúcares, la composición en concreto del glicano, me puedan condicionar la interacción con los receptores macrofágicos y, en definitiva, la fagocitosis o la hemólisis. Aquí tenemos un glicano más complejo, donde ya les presento a todos los azúcares que se pueden unir. Y el paso siguiente fue observar, y por eso está ahí en rojo negrita pintado y subrayado, que la ausencia de fucosa, cuando la fucosa no se une al glicano o está en una baja concentración, la interacción entre el anticuerpo anti-D, por ejemplo, y los macrófagos es mucho más estrecha, y concretamente con las células natural killer. Los holandeses, que son muy listos, publicaron enseguida un trabajo, es este que les muestro en la diapositiva, donde lo que hacen es analizar el grado de fucosilación, es decir, la cantidad de fucosa presente en 70 anticuerpos de especificidad anti-D de clase IgG que se molestaron en purificar. Y en paralelo analizan el grado de fucosilación de la IgG total que tiene esa mujer gestante en concreto, portadora del correspondiente anticuerpo, y comparan los dos niveles de fucosilación. ¿Qué encuentran? Pues fíjense que cuando analizan el grado de fucosa presente en la IgG total, 94%. Cuando lo hacen en el anticuerpo concreto desarrollado por esa mujer de especificidad anti-D, el porcentaje de fucosilación baja hasta un 16%. Vamos bien, porque el paso siguiente, a través del ensayo de la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, es demostrar que a mayor, o mejor dicho, a menor grado de fucosilación, mayor es la actividad fagocítica de las células natural killer. Y tan o más importante, nos lo tapa la imagen, pero yo se lo digo, que precisamente los anticuerpos con menos fucosilación fueron los que produjeron la forma de enfermedad hemolítica más grave. De manera que parece que estamos encontrando un nuevo elemento, esperemos que sea así, que nos puede ayudar a entender mejor por qué, aunque tenemos una serie de elementos históricos que nos orientan sobre el riesgo de afectación fetal, no habíamos dado todavía con un elemento que parece crítico, porque marca, repito, la interacción con el receptor macrofágico y, por tanto, el grado de fagocitosis y o de hemólisis con el correspondiente impacto en la clínica. ¿Qué nos falta para que podamos implementar en la rutina una técnica como esta que nos ayude a discriminar, si hablamos de los anti-D, los que van a ir mal de los que seguramente van a acabar yendo bien? Pues que todavía después de casi 10 años no hemos encontrado una técnica sencilla, reproductible, que esté al alcance de cualquier laboratorio o por lo menos un laboratorio de referencia en cada ciudad o en una determinada región geográfica. Todos estos experimentos son complejos, se hacen con técnicas de espectrofotometría de masas y por tanto es implanteable llevarlo eso a la práctica cotidiana. Sí que es verdad, para explicarlo todo, que a partir de estas observaciones los holandeses, cuando hacían y hacen la técnica de la citotoxicidad celular, la hacían con macrófagos, decidieron cambiar
y sustituir macrófagos por células natural killer, que son las que de manera más precisa intervienen en la interacción con el anticuerpo y en la fagocitosis o hemólisis resultante. Y por tanto ellos ya trabajan con una aproximación mucho más fina y mucho más real que les permite hacer una predicción más objetiva. Pero el paso siguiente, estamos a la espera, es inventar, desarrollar una técnica, un inmunoensayo, no digo de aglutinación, que nos permitiera a determinados laboratorios, por lo menos de referencia, dar respuesta a la valoración del grado de afectación fetal previsible. Los pasos siguientes. ¿Por dónde va a ir esta línea de investigación en el futuro? Bueno, ahora sabemos el papel de la fucosa. Poca fucosa, más riesgo. Pero hay que acabar de afinar, y hay algunas cosas publicadas que no voy a entrar, cuál es el rol de los otros azúcares que se pueden unir al glicano. Y una cosa interesante a explorar es el rol que tiene el receptor macrofágico. Es un receptor polimórfico, no todos tenemos el mismo tipo de receptor. Y habrá que ver cuál es la influencia del polimorfismo en el grado de interacción y si eso ayuda también a explicar el riesgo de afectación. Una curiosidad final respecto a este tema. Una aplicación de interés de lo que les estoy contando. Y es que si nos creemos, yo creo que es creíble, la importancia del grado de fucosilación, esta puede ser también una guía para seleccionar los mejores anticuerpos anti-D que han de configurar la gamma globulina que tenemos que administrar a nuestras gestantes. ¿De acuerdo? Bien, dejo el tema, después si hay dudas las podemos aclarar y voy al tercer apartado y último, que es contarles a ustedes nuestra experiencia en relación con la determinación del genotipo RHD fetal en plasma materno. A estas alturas la pregunta es un poco obvia, pero no está de más repasarla. ¿Por qué es útil el grupo sanguíneo del feto en este contexto de la enfermedad hemolítica? En el caso de las mujeres no sensibilizadas, lo explicó muy bien la doctora, para guiar la administración de la gamma globulina anti-D, de manera que la administremos exclusivamente a las mujeres D negativo portadoras de un feto D positivo. Y esto no es una cuestión baladí, porque como muy bien explicó ella, los datos que tenemos sobre individuos caucásicos y sobre todo europeos es que casi un 40% de mujeres que hoy en día están recibiendo la gamma globulina anti-D no la necesitan. Y en aquellas mujeres que ya se sensibilizaron, el conocer el grupo RHD del feto nos va a permitir poner en y contarles a nuestros compañeros obstetras que esta señora sí es candidata inequívocamente a poner en marcha toda la parafernalia necesaria que nos va a ayudar a evitar que al final se produzca afectación fetal. ¿Qué sabemos del ADN fetal? Lo oímos antes, que su concentración es hasta 8 veces superior en el plasma de la madre que en la sangre periférica, que procede de las células trofoblásticas que entran en apoptosis, que aparece hacia las 7 semanas. Al final del primer trimestre es un 3 a 6% del ADN total, el plasma de la madre, y al final de la gestación puede alcanzar hasta un 20%. Y muy importante, la vida media es de 16 minutos. Es decir, que después del parto, prácticamente media hora después, por decir algo, ya no van a haber restos del ADN de ese feto que nos pueda interferir en el embarazo siguiente si es que éste se produce. Una imagen clásica que ya tiene algunos años de un feto D positivo en muestras de plasma materno obtenidas en diferentes semanas de la gestación. Algunos de los estudios que también se mostraron, que se han realizado en Europa, intentando validar y analizar la sensibilidad de la técnica, que es excelente. Y un estudio que ha sido muy determinante, no solo para el Reino Unido, que es el estudio que empujó a que el Reino Unido pasara de tener un análisis regional del genotipo RHD fetal a generalizar a
todo el país esta determinación es el estudio NICE, por la excelencia de este grupo y el prestigio internacional que tiene. NICE lo que hizo es revisar un metaanálisis. Todos los estudios que se habían publicado hasta ese momento, estimó que los falsos negativos eran de un 0,34%, los falsos positivos de un 3,86% en 2016, y a partir de ahí se recomienda que el Reino Unido implemente de manera progresiva la determinación de esta prueba. Este es el trabajo publicado por los daneses, oficialmente los primeros que implementan el cribado sistemático del genotipo RH de fetal en el año 2010. Madre mía, ya hace 13 años. Le siguen Holanda, Finlandia y Noruega, como siempre, los países nórdicos, poderosos, y de forma regional se fue implementando en otros países, en otros muchos países de Europa. En España, en 2019, de manera oficial en nuestra comunidad, en Cataluña, como después verán. Y muy curioso también, porque da pie a abrir otro melón, que no voy a abrir, pero solamente lo voy a mencionar, y es que Holanda y Dinamarca, en el año 13 y en el año 14, suprimieron las pruebas serológicas postnatales en la sangre de cordón que realizamos rutinariamente después del parto. Es decir, ese feto queda tipificado como ser humano con su correspondiente grupo y en base a ese resultado se decide o no administrar la gamma-globulina postnatal a la madre RHD negativo. Como ven, se avecina paulatinamente todo un cambio que ya ha comenzado por otras vías en la política de prevención y, por tanto, de realización de determinadas pruebas. Esto es lo mismo, pero más bonito. En rojo, los países donde el cribado del grupo se hace en toda la nación, y en rayadito, cuando de momento se realiza en determinadas regiones de los diferentes países. Nuevamente, un poquito de inmunohematología, que yo creo que están en condiciones de seguir todos. Los dos genes que nos fueron presentados, el RHD, el RHCE, y ahí las tres secuencias de los tres exones que habitualmente se escogen para analizar el grupo sanguíneo RHD del feto, por ser las secuencias más específicas, más propias del gen RHD. Aparte de amplificar esas secuencias, cada uno con el protocolo que ha escogido, lo que hacemos es analizar diferentes réplicas en la misma prueba para asegurarnos muy bien el resultado final. Como también nos explicaron, en individuos caucásicos tenemos esa situación en la que los RHD negativo perdieron el gen D, se produjo una mutación que conocemos como delección génica o pérdida total del gen D, y no tenemos en principio grandes problemas cuando realizamos el análisis del genotipo del feto. Pero en aquellas poblaciones donde sobre todo hay presencia de individuos africanos o de origen africano, no está tan claro el tema, como ya se explicó, de los D negativo. ¿Por qué? Pues fíjense, porque hasta en un 66% nada menos de individuos africanos existe lo que conocemos como pseudogen o falso gen D, que es un gen silente que no se traduce a nivel de la membrana del hematíe y por lo tanto el fenotipo es D negativo, pero cuando uno analiza el gen va a encontrar ahí restos de gen que le va a dar una discordancia entre fenotipo negativo y fenotipo positivo. Este pseudogen, sin entrar en detalles, resulta de diferentes mutaciones que lo convierten en un gen silente o no informativo. Y además un 15% de africanos tienen lo que llamamos el haplotipo R'(S). No se preocupen por el nombre, pero en definitiva es otra situación donde parte de los exones del gen D han sido reemplazados por los exones del gen CE, se han recombinado. Y eso puede ser también una fuente de discordancia entre el fenotipo y el genotipo. Por esta razón,
lo que hemos determinado, países donde tenemos una presencia mayor o menor de personas de origen africano, y ahora en España tenemos un porcentaje estimable de personas con este origen, es establecer una estrategia de genotipaje que nos cubra por lo menos esas dos situaciones peligrosas o que nos pueden llevar a un resultado erróneo. Y es lo que nos ha llevado a escoger la amplificación del exón 5, el gen D y el exón 10. Porque fíjense, si el alelo RHD, si el gen D está presente, porque el feto es D positivo, se nos van a amplificar los dos exones. Tendremos un resultado de exón 5 y un resultado de exón 10 positivos. Pero si el individuo es portador del pseudogen o del alelo R'S, esa mutación, esas rayitas que están viendo en el exón 5, impiden la hibridación e impiden que al final se produzca la amplificación de la secuencia del exón 5. Y esa discordancia, exón 5 negativo, exón 10 positivo, ¿cómo? Es la que nos pone sobre la pista de que estamos ante un pseudogen o un alelo R'S, que por tanto probablemente, tal como muestra el fenotipo negativo, este feto es también de negativo. Nuestra experiencia en concreto para acabar esta exposición, fíjense, nosotros empezamos en 2004 determinando el genotipo RHD fetal. Empezamos haciéndolo en el contexto de las gestantes aloinmunizadas para ayudar a los obstetras a elegir a las candidatas inequívocas para entrar en un programa de prevención y ahorrarles a las otras un seguimiento que como mínimo es estresante para ellas. Y lo veníamos haciendo en muestras del segundo trimestre, entre las 15 y las 27 semanas. Harto, y digo harto porque lideré este tema, de intentar convencer a las autoridades sanitarias, en este caso de mi comunidad, de Cataluña, de que había que implementar esta prueba porque era el avance más importante, junto con los avances obstétricos que han habido en la historia de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, después, curiosamente, de haber introducido la gamma-globulina anti-D. Harto de no ser escuchado, en 2013, con la complicidad de un obstetra amigo, que nos formamos juntos en el mismo hospital, decidimos realizar un estudio piloto en Cataluña, en el Hospital de Sant Pablo de Barcelona, en gestantes D negativo, en el primer trimestre, para guiar la administración de la gamma-globulina anti-D. Fíjense que para darle un giro al estudio y hacer algo nuevo, dijimos, vamos a hacer lo que ya han hecho tantas personas y tantos compañeros, pero en muestras del primer trimestre. ¿Es posible hacerlo bien si la muestra es tan precoz? Bueno, amplificamos, como les decía, el exón 5 y el exón 10. Amplificamos en paralelo una secuencia del cromosoma masculino Y para detectar el sexo fetal masculino. Utilizamos hoy en día un marcador de ADN que nos dice que la amplificación se ha realizado. Por tanto, si el resultado es negativo, pero este marcador es positivo, no es que no haya ido bien la prueba, aseguramos que ha funcionado bien y que el resultado es negativo. Como les anticipé, utilizamos varias réplicas de ADN en plasma materno y tenemos dos controles negativos, un tampón, elución, y el plasma de una mujer de negativo no embarazada que procesamos en paralelo. Bueno, algunas imágenes. Este es un feto, fíjense, masculino de positivo, porque tiene los colores verde y azul de los exones RH, el rojo del cromosoma masculino y su marcador correspondiente de amplificación. No hay duda, ¿verdad? La imagen es clarísima. Feto masculino RHD positivo. Feto masculino RHD negativo, porque está ahí solamente la amplificación del cromosoma masculino y del correspondiente marcador control. Pero no hay color verde y azul, ¿verdad? Por lo tanto, como les decía, este es un feto masculino D negativo. Y a la izquierda les presento un feto femenino D positivo,
Y a la derecha, que es la imagen que siempre inquieta, lo hemos hecho bien. Tenemos un feto femenino que lo único que muestra es que ha habido amplificación control del ADN. No se amplificó nada más. Durante algún tiempo, este era un tema que nos preocupaba, a nosotros y a todos los que han implementado la prueba. Lo que hacíamos es, en estos casos, obtener una segunda muestra, de acuerdo con el obstetra, al cabo de unas semanas, para confirmar que el resultado era cierto y que era inequívoco. Hoy en día estamos tan seguros de nuestros resultados que ya hemos abandonado la práctica de obtener una segunda muestra. Resultados de ese estudio que duró 2 años, con los obstetras del Hospital de Sant Pau de Barcelona. 290 gestaciones, muestras obtenidas entre las 8 y las 12 semanas, 286 resultados concluyentes, en los que 177 fetos eran de positivo, 109 de negativo, y 4 resultados no fueron concluyentes. En estos casos, como muy bien dijo la doctora Romano, si no es concluyente, damos como si fuera positivo, ¿eh? Elegimos la opción que mejor puede proteger al feto. Por lo tanto, en esa experiencia, fíjense, un 37,5% de gestantes eran portadoras de un feto D negativo. No necesitaban la gamma globulina anti-D. Y además, y quizá alguien ya se lo esté preguntando, hicimos un seguimiento posparto. ¿Qué pasó después del parto? ¿Cómo era el RH del feto? Pues miren, en 266 de los 290 casos analizamos la correlación con la muestra posparto, con un 99,2% de concordancia. Y muy interesante, los 2 casos discordantes se produjeron por errores humanos. Importante, no por errores inherentes a la técnica, que es lo que de entrada nos preocupaba. Nuestros errores, que los vamos a cometer con esta técnica y con otras técnicas. Miren, un caso, el feto era D positivo y el recién nacido D negativo. ¿Qué había pasado? La muestra posparto era errónea, la que nos enviaron. En realidad, el fenotipo fetal era correcto, el recién nacido era D positivo. En el otro caso, el feto era D negativo y el recién nacido D positivo, y aquí era la muestra fetal la que había sido incorrecta. Habíamos recibido un ADN que no era el feto que nos habían dicho que habíamos recibido, y el recién nacido en realidad era D positivo. Errores humanos. Sensibilidad 99,4%, especificidad 98,98%. Y fíjense también, ahorramos 114 dosis de gamma globulina. Las 109 correspondientes a la semana 28, que es cuando nosotros la administramos, pero además 5 dosis más se ahorraron ante eventos inmunizantes, amniocentesis o biopsia corial. Muy importante, demostramos que si se desea, puede ser una opción el realizar la determinación del fenotipo en el primer trimestre de la gestación, muy precozmente. ¿Qué pasó después de ese estudio piloto? Pues lo que queríamos que pasara. Hubo un efecto dominó, y si el Hospital de San Pablo está haciendo esto, nosotros también queremos hacerlo. Nuestras gestantes también son candidatas y merecen ser sometidas a esta prueba para ahorrar una administración innecesaria de gamma globulina. Comenzó a haber un interés por otros hospitales, por otros compañeros, para implementar la prueba. En este momento, 2023, esa es Cataluña, ahí la tienen, arriba a la derecha del mapa, con nuestras 4 provincias, 7,7 millones de habitantes, 57.000 partos al año, 8.550 gestantes de negativo, 16,2% de población migrante conviviendo con nosotros. Llevamos algo así como 7.220 muestras, de las que el 80% están obtenidas entre las 20 y las 26 semanas. Lo dejamos a elección de los hospitales y de los obstetras, y un 20% en el primer trimestre. Nuevamente se cumple aquello de que casi un 40% de los niños han resultado D negativos. Y hasta 2017, desde entonces ya no lo hacemos,
hicimos el seguimiento posparto. Nuevamente la concordancia, 99,36%, resultados no concluyentes, 0,94%. Sensibilidad y especificidad muy altas. Estos son los hitos de nuestra historia de implementación de esta prueba, que ha sido de una trayectoria larga. Fíjense, en 2013, por no decir que en el 2004 empezamos a realizar la prueba, 2013 el estudio piloto, fue extraordinario el realizarlo y es una idea. 2017 empezamos con automatización y extracción automática del ADN. En 2019 el Departamento de Salud, por fin, 15 años después, dice en la guía de actuación para las mujeres gestantes que se debe realizar el genotipo D fetal antes de las 28 semanas de la gestación para guiar la administración de la gamma-globulina. En 2020 suprimimos la segunda muestra, como les decía, de los fetos de negativo e incorporamos ese marcador que nos asegura que la técnica ha funcionado de manera correcta. Y en 2023, ahora, estamos desplegando del todo, en todo el territorio de Cataluña, esta determinación. Esa es la guía, esa es la recomendación del Departamento de Salud. Y por darles un poquito más de información de cómo estamos en España, además de Barcelona, la prueba se realiza a solicitud del obstetra, pero no como cribado sistemático, en Madrid, en Sevilla y en Granada. Solamente las gestantes de la provincia de Sevilla son estudiadas sistemáticamente, las C negativo son sus fetos estudiados con esta prueba. Bueno, para acabar, recordar que aunque el foco importante es el D, hoy en día estamos también capacitados, y será el paso siguiente, para realizar el análisis también en el ADN fetal en plasma materno de otros antígenos, como son el C grande, el C pequeña y por supuesto el KEL. Y no nos olvidemos de que también es posible determinar el antígeno plaquetario HPA1A en las gestantes que son 1B1B con pareja heterocigota 1A1B. Por tanto, es una tecnología que puso el foco y lo sigue poniendo en lo más importante, pero que se ha abierto a la posibilidad de estudiar también otros casos en los que están presentes otras especificidades. Me gusta acabar siempre con alguna conclusión, algún resumen de todo lo que les he contado, y ahí van 4. Seguimos avanzando en la prevención de la enfermedad hemolítica, tanto en la prevención de la aloinmunización, importantísimo, como en la prevención de la afectación fetal. La experiencia adquirida nos ha permitido conocer qué especificidades requieren una especial atención, sin olvidar el resto, y cuál es el riesgo estimado de afectación fetal. Estamos ante una nueva prueba que nos puede ayudar en el futuro a valorar más objetivamente el riesgo de afectación fetal, como es el grado de fucosilación del anticuerpo IgG1, y finalmente la determinación del genotipo RHD fetal en plasma materno es necesaria para hacer un uso más racional y justificado de la gamma-globulina anti-D. Les doy las gracias, les dejo con estas imágenes de nuestro centro de transfusión, donde está el laboratorio de inmunohematología de referencia, donde realizamos todas estas pruebas. Muchas gracias. Recording stopped. A las preguntas, si alguien tiene preguntas, así que voy a dar la palabra al señor Beruti, el jefe de OCA. Recording in progress. Pregunta, El viaje nada más, pero bueno. mi pregunta está relacionada a la prevención de la aloinmunización en el primer trimestre en aquellas pacientes que tienen ya sea abortos espontáneos o provocados, ¿no? Yo recuerdo, hice la residencia en una maternidad pública, la maternidad Sardá, recuerdo hace muchos años, ¿no? Como 30, el caso de una paciente
que estaba inmunizada producto de 2 abortos provocados. Ya obviamente no tenía ningún tipo de tratamiento. Bueno, la paciente tuvo 5 cesáreas y ningún feto vivo. Cada vez se iba complicando más la enfermedad hemolítica. Entonces yo tengo un viejo concepto que, no sé si seguirá vigente, pero que el feto tiene capacidad antigénica a partir de las 8 semanas. Entonces, como es alta la posibilidad de que una paciente sana, sin factores de riesgo, pierda el embarazo en el primer trimestre, y este porcentaje es aproximadamente entre un 12 a un 15%, y después de los 40 años este porcentaje aumenta a más del 50%, y eso realmente se ve en la práctica. Entonces, digamos, ¿cuándo conviene en una paciente que pierde el embarazo, ya sea espontáneamente o a través de un aborto provocado, que es una paciente negativa que no está sensibilizada? ¿Debemos hacerle inmunoprofilaxis a todas independientemente de la semana de gestación en donde lo haya perdido? ¿O podemos esperar y tomar como un punto de partida las 8 semanas? Ese es uno de los debates que hay entre los propios obstetras, de si esos casos merecen o no profilaxis, o dependiendo de la semana en la que se produzca la pérdida del feto. No hay una respuesta clara, pero es mi reflexión. ¿Por qué no administrar la gamma globulina anti-B? Aunque sea en una dosis menor, que es otra de las cosas que se comentan. A lo mejor no hace falta aplicar los 100 microgramos, pero a lo mejor podemos poner 50. Yo personalmente sería partidario de hacerlo. Probablemente el riesgo es bajo, pero justo en esta época que estamos guiando la administración de una manera racional, quitándosela con toda la razón a las que no deben de recibirla, ¿por qué cuestionamos tanto la necesidad de poner una dosis, aunque no sea la dosis total de gamma globulina, a estas mujeres que sufren este problema? Yo sería partidario. No tengo ya tan claro si dosis plena o seguramente una dosis menor, que es lo que postulan los ingleses. Pero yo en principio cubriría ese evento, por pequeño que sea, de que se nos vaya a inmunizar. Clarísimo. Igual acá no tenemos menos de 300, ¿no? En Argentina No. no hay. Ese es el problema. ¿Qué gamma globulina utilizan ustedes? Bueno, hay varias marcas Hay comerciales, pero son todas. La nuestra es que de prácticamente 250 y 300. es la que fabrica Grifols, ¿sí? Lo puedo decir porque es que es la única que tenemos en España. Y eso también fue muy debatido. ¿Por qué 300? ¿No? Bueno, porque vamos a lo grande. Más vale que eso sobre y no falte. Sí, un poco sucede eso. Sí que es verdad que el dar esa cobertura permite cubrir eventos hemorrágicos que a lo mejor pasan desapercibidos, pero realmente es una dosis excesiva, lo de los 300. Los ingleses están con 100 y hablan de poner 50 a las mujeres que tienen un aborto, una pérdida fetal en los primeros meses del embarazo. Doctor Rabinovich. Sí. Bueno, Eduardo, primero agradecerte. Yo siempre digo que los maestros, las cosas difíciles las explican fáciles, y así que estás dentro de ese grupo. Y un poco contestando lo del doctor Beruti, yo soy jefe del servicio interhospitalario del Hospital Británico, y a las gestantes que pierden su embarazo en el primer trimestre, cada vez tenemos más casos de trombofilias y abortadoras habituales, siempre le damos prevención. ¿Hacéis a profilaxis? Esa es una conducta. Y me encantó lo que planteaste, que cuando uno tira piedras sobre uno, trata de esconderlas. Nosotros le sacamos el pecho y las ponemos. Y a punto de partida de eso, desde hace 12 años, estamos haciendo el fenogenotipo extendido, el RH y GET. Y publicamos un trabajo que se llama PARTS, que es la población de alto riesgo transfusional, con el cual incluíamos a niños, mujeres en edad fértil y pacientes con alto riesgo transfusional. Realmente mielodiplasia, vos recordarás, esto es un servicio
conjunto de hematología y hemoterapia que llegamos a buen acuerdo y estamos en una común unión. Acá creo que más que válida la palabra comunión. Y verdaderamente bajamos de un 4.3% de aquellos pacientes politransfundidos a cerca de 0. Es decir, que lo que me criticaban como costo, creo que el costo-beneficio fue para el paciente. Totalmente de acuerdo. Y no me canso de insistir que durante muchos años hemos hablado del D, que es el rey de este tema, pero es hora de ampliar aquel que hace pequeña. No podemos seguir con los mismos esquemas de hace 20 o 30 años. Es el momento de hacer profilaxis del D, tal como podemos, que es con nuestra gamma globulina, pero aquellos otros que no son subsidiarios de gamma globulina y que tienen un papel relevante desde el punto de vista clínico, podemos prevenirlo evitando la transfusión incompatible para esos aquellos. Y hay que insistir en ello. Y por supuesto la compatibilidad matrimonial, es decir, tiene ese grande o ese chico el padre y es la madre. Con más razón estamos sumamente atentos. Si me permites una segunda pregunta. ¿Ustedes tienen posibilidades de hacer subclases de inmunoglobulinas? ¿Hacer? ¿Detectar subclases de inmunoglobulinas? Básicamente IgG1. Actualmente no lo hacemos, pero sí que tenemos protocolos y en el pasado, cuando yo empezaba como médico residente, determinábamos las subclases. Poco a poco se fue abandonando. Nos limitamos a mirar si es IgG y a presuponer que será IgG1 o IgG3, que son las que mayor poder nos pueden moléculo preocupar. No lo hacemos de rutina. No lo hacen. ¿Y qué entendemos por mujer en edad fértil? Pregunto yo. Que nos ayuden los obstetras. ¿Cómo definirían ustedes? ¿Qué rango de edad ponemos? Cada vez son mayores. Bueno, buena pregunta, porque ahora estamos viendo cada vez más embarazadas Mayores. más de 40. Más acá hasta una de 50 hemos tenido séptimo embarazo, que tiene el embarazo y el parto. Pero cada vez tenemos más pacientes de edad fértil. Lo que pasa es que los riesgos, en este caso concretamente el aborto espontáneo, aumentan mucho después de los 40 años en pacientes sanas y son cercanos al 50% y lo vemos. No tengo respuesta. Yo lo preguntaba porque siempre es un tema que suscita alguna sonrisa cuando yo digo hasta los 50 años más o menos, ¿no? Pero cuando decimos eso nos olvidamos de cuándo empieza la edad fértil. Siguen habiendo muchos compañeros que sitúan ese inicio pues a los 11, 12, ¿no? Cuando hay la primera menstruación, ¿no? No, la edad fértil comienza poco tiempo después del nacimiento. Hay que cuidarlas desde la más tierna infancia. Por eso yo planteaba neonatos y niños. Claro. Y eso hay que también explicarlo, que la edad fértil de la mujer empieza mucho antes de lo que de una manera inconsciente solemos presuponer. Empieza en los primeros meses de la vida y hasta una edad que podríamos arbitrariamente ubicar en 50 años. Por poner un límite. Por poner un límite. Sí, lo que pasa es que uno no lo toma en cuenta porque en realidad la neonatología se transforma ya en un paciente que hay que cuidarlo desde el inicio, porque un paciente que a su vez requiere transfusiones en ese momento es porque es grave y es probable que lleve muchas transfusiones. Entonces hay que cubrirlo ya desde ese momento. Así debería ser. Estuve en Colombia hace unos meses, en Colombia o en Perú. Surgió el problema de, bueno, si tenemos que respetar, esto para los compañeros más del ámbito de la transfusión, sistemáticamente el KEL, y transfundir KEL negativo, ¿qué hacemos con las unidades KEL positivo? Bueno, pues ponerlas a aquellos pacientes varones que no van a ser transfundidos de manera repetida, de una cierta edad preferentemente. Claro, es un trabajo nuevo que nos creamos, que es velar, porque las KEL positivo, que no hay que echarlas a la basura, por favor, ¿no?
vayan a parar a aquellos receptores que las van a tolerar bien y que no les va a representar ningún riesgo. Pero había una gran polémica, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con la sangre que es positivo? Cada vez nos piden más que el negativo. Ponerla a quien toca. Sí, nosotros hemos hecho un acuerdo con el banco proveedor, les devolvemos las que es positivas en realidad, y porque ellos tienen más amplia posibilidad de poder distribuirlo en aquellos lugares donde lo puedan utilizar. Entonces, de eso hemos acordado para poder trabajarlo y que no se pierda la unidades. Claro que no se debe entrar. Sobre una recomendación en relación a lo que hacemos más que nada obstetricia clínica, Sí. que tiene que ver con estos problemas del falso negativo de estos test. Que nosotros tenemos una alta prevalencia de disfunción placentaria, preeclampsia, RSIU. ¿Qué hacen con esas pacientes? Si les piden el estudio, directamente le dan la gamma-globulina. ¿Me puede explicar un poco mejor? Claro, entendí que hay factores como el RSIU, la preeclampsia, Sí. que dan falsos Pueden dar negativos. ¿Qué hacen con esas pacientes? ¿Realmente las categorizan como una población que sí o sí debe recibir la inmunoglobulina o les hacen la prueba de acuerdo al Correcto, entendí. Primero hemos de saber que esa es la situación. Ese es un problema clásico, que a veces las muestras y las solicitudes no llegan con la debida información. Lo primero que deberíamos de saber nosotros es que estamos ante ese caso. Si no lo sabes, ya no hay nada que hablar. Si lo sabes y tienes un resultado negativo, y es un caso que el obstetra dice, atención, que hay una preeclampsia significativa, lo recomendable si el resultado es negativo es repetir la prueba y hacer una segunda extracción. Yo creo que si con 2 extracciones el resultado es negativo, en principio es un resultado fiable. Pero si alguien se incomoda o no está seguro de sus resultados, siempre hay la opción de administrar la gamma-globulina. Estamos hablando de casos puntuales, no de todos los días. Por tanto, elegir siempre, si no estás seguro de tu resultado, la mejor opción, la que mejor es dar cuida. la gamma-globulina. Pero una pregunta, ¿da negativo porque el antígeno, porque te da negativo o te da baja fracción en esos casos? Y entonces, no sé si es por una cuestión de la fracción del ADN, podés diferenciar y decir, bueno, si dio baja fracción, ¿qué es lo que nos pasa con...? La señal del ADN fetal Claro, disminuye. ahí puedes saber un poco cuál es la causa que te está dando negativo. Nosotros, como habrán visto, estuvimos años haciendo una segunda muestra, ¿no? Hasta ese momento en que uno dice, hombre, cuadra perfectamente, nos sentimos seguros y además ese sentimiento está alineado con el de otros grupos, de otros países de referencia y decidimos abandonar la prueba. Yo creo que en este momento ese marcador de que ha habido amplificación, de que no es un error técnico, sino que el resultado es verdaderamente negativo, nos da una enorme tranquilidad y hemos abolido la segunda determinación. Si hay dudas, siempre se puede hacer una nueva extracción unas semanas más tarde, a ver si efectivamente el feto es femenino negativo, que son los que plantean la duda a veces. Una pregunta. Entiendo que los embarazos siempre pasamos a segundo plano. Totalmente. Eso está claro. Pero supongamos que alguna forma de establecer la necesidad o no de hacer la prueba puede ser si el padre es negativo o es RH positivo. Y en caso de ser RH positivo, ¿es viable establecer la cigosidad de ese padre para que después decidamos la prueba o lo ves complicado de implementar? No, eso es una buena pregunta. O sea, el escenario es otro. No tenemos una gestante embarazada que queremos saber cómo es su feto. Si no tuviéramos esa prueba, estudiar al padre, al posible padre, para ver... Es otra de las dudas que siempre pueden ocurrir. El escenario que plantea el doctor Trabadelo es el escenario del consejo genético. Una pareja que tuvo un problema, ¿no? Y que el padre es positivo, la mujer es negativo, y dicen, bueno, ¿qué probabilidad tengo de que mi nuevo hijo sea también positivo y por tanto incompatible conmigo? El cálculo de la probabilidad lo podemos estimar teóricamente, pero ellos quieren saber más. Entonces lo que hacemos es, por técnicas de biología molecular, cuantificar de alguna manera la señal de la amplificación del DE para ver si estamos ante una persona homocigota,
D con 2 dosis, como tenemos todos en principio de todo, papá y mamá, o si es una persona heterocigota con una sola dosis de D. Eso es medible, eso es cuantificable por técnica de biología molecular. Claro, no es esta técnica. No, es otra técnica, Es obviamente. otra técnica, pero es otra aplicación de la biología molecular. Cada vez tenemos menos casos en los que nos consulten, pero es un escenario que se puede plantear. Y Pero eso es yo digo, para factible. decidir digamos, Pasa que va a ser prueba de dominante, biología digamos. molecular en la madre para ver si... Lo que pasa es que va a ser digamos, dominante con para una ver el copia RH que fetal. tenga, ya está. Y yo digo, si el padre es homocigota para el D, no me voy a preocupar de hacerle el RH fetal. Porque el niño va a ser porque el niño va a ser positivo. Podría de esa manera estar seguro que el chico va a ser positivo y no le indico la prueba. Digamos, si ese escenario, digamos, hacerlo de rutina no sería complicado porque también tendríamos que estudiar previamente a los padres, digamos, desde lo logístico. Con una técnica de biología molecular. Exacto, sí. Entonces, si uno está dispuesto a montar esa técnica para estudiar al papá, monte usted ya la del D fetal, ¿no? Y vaya directo al protagonista. Listo, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Había una duda. Cuando presentaste cómo estudiar a la embarazada, dijiste el tipaje ABO y D. Sí. Pero sin embargo estamos planteando el C chico y el KEL. ¿Ustedes se quedan con el estudio del tipaje solamente del T? No. Pero lo amplían al fenómeno especial. Es el RH completo. Completo. El RH completo y qué. Y dejar, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tiene que ser un grupo corporativo neonatología cercana al embarazo en el parto Multidisciplinar. multidisciplinario. Y a veces es difícil poder determinar si una hemorragia feto-materna es. ¿Cuál es la conducta que adoptan ustedes como estudio, como seguimiento? La ilusionacia en alguna época nosotros la utilizamos, era útil. El repetir posteriormente a la inmunización, no a la inmunización, a la utilización de gamma globulina y hiperinmune anti-D, volver a repetirle a las 48 horas o no. Me gustaría saber cuál es el algoritmo que tienen ustedes. Es una buena pregunta porque tampoco es un tema que esté desde mi punto de vista bien resuelto. En este momento en España, ya no hablo de Cataluña, hablo de España completa. Si alguien quiere hacer un Kleihauer o quiere hacer una cuantificación con una técnica de inmunofluorescencia, que las ha habido comerciales y allí han desaparecido, ya no nos llegan, sería imposible. Ya no hay gente que sepa manejarse con un Kleihauer. Entonces todo está un poco a criterio del obstetra. Microscopio. Sí, Sí, mucho y digamos, contar, pero hay que aprenderlo. Y cuando alguien deja de hacerlo y no lo ha transmitido al siguiente, aquello muere. Entonces no hay en estos momentos un sistema para cuantificar de manera objetiva el grado de hemorragia fetomaterna. Y lo que se hace en el mejor de los casos es si el obstetra estima que ha habido una hemorragia en el momento del parto superior a la que es habitual, se plantea administrar una doble dosis de gamma globulina. Eso es lo que hacemos. Ese es el motivo que algunos argumentan del por qué damos 300 microgramos y los ingleses dan 100. Los ingleses sí que examinan sistemáticamente el grado de hemorragia fetomaterna. Y rápidamente pueden regular o aumentar la dosis. Nosotros no lo hacemos. Lo habíamos hecho, pero eso se perdió. O sea, que si hacen algo ustedes. nosotros sí lo tenemos implementado y sí lo Kleihauer. hacemos, y lo más importante es el tema de la toma de muestra, que debe ser cercano al parto, no podemos dejarlo para el día siguiente, y la fijación de esa muestra para que después pueda ser leído. Como cuántas veces de eso se deriva un cambiar y Es decir muy poco, hay que aumentar muy la poco dosis. frecuente, muy poco frecuente, sí. No, en general tenemos muy bajo nivel de hemorragia fetomaterna. Ahora lo que vamos a tener dificultades porque si no se va a dejar de comercializar
la técnica que hoy estamos utilizando y ahí estamos viendo cómo poder suplantarlo con alguna técnica in-house, pero lo estamos trabajando. ¿Y el ADN fetal, la fracción, si uno lo hace rápidamente después del parto, no debería aumentar la fracción fetal? El ADN fetal no desconocemos porque no lo hacemos. Clay-Hauer-Betke, pero con el ADN fetal. Podemos hacer un estudio. El ADN fetal. Podemos. Ver la fracción, claro, fetal, la fracción de ADN fetal en sangre, inmediatamente en el posparto, antes de los 16 minutos. Obviamente que tiene que ser muy rápido para ver. Pero no podés cuantificar la cantidad de glóbulos rojos que pasaron a la circulación. Porque nuestra preocupación es cuánta sangre ha pasado del feto a la madre, y eso es lo que necesitamos cuantificar. Y el glóbulo rojo no tiene ADN, lamentablemente. Habrán visto que hice énfasis en que la vida media es muy corta de ese ADN de plasma. Sí, también. No me entretuve en explicar. Nosotros empezamos al principio, les hablo de antes del 2004, extrayendo el ADN de la sangre periférica de la madre, de las células mononucleadas, donde está el ADN fetal, en sangre materna. Hasta que descubrimos, o descubrieron, sonó la alarma, de que podías estar genotipando al feto del embarazo anterior. Porque ese otro ADN fetal de sangre periférica sí que puede perdurar años y años en la sangre materna. Y la gran revolución a la que nos agarramos es el del plasma tiene una vida cortísima. Una vez que se ha producido el parto, se degrada en prácticamente 15-30 minutos. Pero se dio esa circunstancia. Bueno, creo que... ¿Había alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Alguien levantó la mano. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, de manera levantada. Encontramos. Arriba a la izquierda. O sea, impresionado, dice chat arriba. Juan Antonio. O sea, que le empecé a mirar los mismo que se tiene que ser lo mismo. Ah, bueno. Eso parece. ¿Quién levanta mano? Había la mano levantada, yo lo mismo. Sí, yo no. Bien, Sao. Sí, ya. No lo estamos Ahí el viendo. primero, sí, arriba. José Antonio. García. Terce. Está muy Ahí claro. donde dice. Sí, sí, quiero ver si lo puedo desmutear. Es desde España. Ahí. Ya es desde España. Muchas gracias. Ah, ¿qué tal? Saludos desde España. Como siempre, un placer escuchar al doctor Muñiz con su sapiencia, su conocimiento. Siempre uno aprende todos los días con él. Y quería felicitarle por la iniciativa y comentar que en esta misma mañana hemos tenido un seminario con el Consejo de Europa por el problema de falta de inmunoglobulina anti-RHD, con lo cual el problema está más tangente, más vigente y más necesario que nunca, hacer la buena selección de qué paciente o qué gestante debe recibir la vacuna y cuándo debe recibirla. Yo creo que le quiero felicitar por la charla, por la idoneidad del tema. Yo, el doctor Muñiz, quería aprovecharle. ¿Cuándo deberíamos estudiar a esas mujeres que son RH negativas o tenemos dudas si son RH negativas para realmente también seleccionar a quién deberíamos hacer? ¿Habría que ser genotipado a todas? ¿Con estudio inmunológico sería suficiente? A todas las mujeres de negativo, claro. No. En esos casos dudosos que tenemos, esos sospechas de débiles, de posibles variantes, ¿cuándo deberíamos hacer a lo mejor el genotipado RH o con el inmunoselectivo sería suficiente para determinar sí o no? En la gestante te refieres, José Antonio? En la gestante también, exacto, para evitar vacunar a quien no haga falta. Hombre, cualquier resultado de fenotipo RHD que no esté sujeto a la intensidad de resultado que tú esperas, a partir del conocimiento que tienes del reactivo que estás empleando, los reactivos que son monoclonales mayoritariamente que hoy utilizamos, nos han de dar una reactividad de 3 o 4 cruces. Todo lo que no se ajuste a esa intensidad de reacción habría de ser sujeto de una investigación para clarificar de manera inequívoca el fenotipo RH de la mujer gestante.
Esa es mi recomendación. Si no hay tiempo, siempre la solución que mejor proteja a la gestante y al feto. Por lo tanto, administraría la gamma-globulina. Si hay tiempo, clarifiquemos su verdadero grupo RH. Gracias. A ti. Bueno, yo vuelvo sobre la hemorragia fetomaterna. En un tiempo se utilizaba, y nosotros lo hacemos, en aquella mujer que recibió gamma-globulina hiperinmune para controlar si fue 28 a 70 con detección de anticuerpos irregulares, que debería ser positivo, al ser negativo, le damos una nueva dosis. Y si ustedes no lo hacemos. Me parece bien, pero no lo hacemos. Me parece bien lo que hacemos nosotros, pero no lo hacen. Lo que sí se hace, tampoco me atrevería a decir si se hace de manera sistemática, es entre 3 y 6 meses después del parto de la mujer D negativo, hacer una nueva investigación de anticuerpos irregulares. Porque a veces en el contexto del parto te queda la duda, cuando aparece un anti-D, de si estás viendo una gamma-globulina residual de la semana 28 o si estás ante un caso de inmunización en las últimas semanas. Y ahí sí que hay muchos grupos que en los meses siguientes, de 3 a 6 meses, cuando se supone que tanto la gamma-globulina, sobre todo la gamma-globulina, se ha eliminado y el anticuerpo, si es anticuerpo, a lo mejor ha empezado a subir, se vuelve a repetir el estudio de anticuerpos irregulares. Y esa sí que me parece también una buena medida cuando se cuestiona la duda en el contexto del parto de si el anti-D que estás viendo es gamma-globulina residual o es un verdadero anticuerpo. Necesitas tiempo para verlo. Pero en ese caso, ¿el título no ayudaría a Bueno, diferenciar? si es una inmunización reciente, no ayudaría. La pregunta o la observación es buena. En principio, se dice, si es gamma-globulina, O la aglutinación, el ¿no? título va a ser más bajito. Si es un anticuerpo. Claro. Pero podemos tener la mala suerte de estar en ese momento donde no puedes separar o discriminar de manera exacta qué es una cosa u otra. Porque imagínate que es un anticuerpo que está empezando ahora a subir. Pues te va a dar un título bajito, de 2, de 4, como esperarías de una gamma-globulina residual. Necesitas tiempo para decir, aquello que vimos hace 3 meses, ¿era esto o era lo otro? Gracias. Eduardo, y acá creo que ya entramos en un tema que a lo mejor excede a la parte exclusivamente terapéutica. Pero en aquellos casos, primero me llamó la atención el porcentaje de fallecimientos, 4 y 5% en, verdaderamente nosotros no tenemos estadísticas reales de cuál será los casos que fallecen por esta patología. No hay. No tenemos a nivel nacional. No tenemos a nivel estadísticas. Seguramente es mucho más alto y en lugares donde trabajamos esto no lo vemos. Pero lo que sí hemos visto es que aquellos casos que han ido a exsanguino-transfusión, uno le aporta, por supuesto, hemoglobina adulta, ese neonato, entre los 25 y 40 días, hacen una aplasia medular por falta de respuesta, porque tienen una avidez mucho más alta al oxígeno y se anemizan. Y hemos planteado con los neonatólogos el uso de pequeñas dosis de eritropoyetina, porque hay una destrucción de glóbulos rojos, eso es lógico, frecuente, es decir, que hierro no necesitan y solamente el aporte de EPO en estos casos son viables. Y es interesante porque han tenido buena respuesta. No sé ustedes en España, sí. No tengo experiencia en ese sentido. Interesante. Bien, si no quedan más preguntas, lo único que me resta es pedir disculpas porque me quedé corto con tu presentación, porque la verdad que tendría que ver
te he expresado que tu presentación ha sido brillante. Muchísimas gracias. Creo que ha sido más que esclarecedora y nos has actualizado en este tema. Y a su vez nos dejaste picando algunas cuestiones que vamos a tener que empezar por lo menos a revisar la literatura más frecuentemente. También a la doctora Romano, muchas gracias por la presentación, ha sido excelente, ratifica nuevamente su capacidad, y a todos los que han concurrido y a todos los que se han comunicado o se han puesto en presencia de esta ponencia, muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.